Bien, entonces estamos con esta situación de leer. Vamos a leer desde el capítulo 24 hasta el 28, 29 y empezamos con la lectura. El tema merece la mayor seriedad y por lo tanto me preciso sincerarme, pues no pretendo hablar desde lugares que no me corresponden. Yo no vengo de las luchas aguerridas de grupos feministas. Tampoco soy teórica, aunque he sido profesora universitaria muchos años. Como muchas feministas, estoy en proceso de deconstrucción y despatriarcalización, y como tantas otras, de descolonización. Confieso que no nací feminista, la vida me hizo. Es más, me tomó años reconocerlo y asumirlo con pleno orgullo y responsabilidad, más porque vengo de un entorno privilegiado en el contexto de mi país. Quiero, al hablar de feminismo, situarlo, enunciar de dónde provengo, contar mi historia y compartir cómo ha contribuido a resignificar ideas muy asumidas y darle un sentido nuevo a mi vida. Mi historia quizá pueda conectar contigo en algunos puntos. Por décadas no me gusté a mí misma. Toda mi juventud me sentí gorda, incluso en los momentos cuando no lo estaba. Ante mi insistencia de bajar de peso, mi mamá me llevó a un bariatra a los 11 años y ese doctor me puso mi primera dieta. Lo peor es que ni siquiera tenía un gran sobrepeso, pero el orden patriarcal y un sistema económico colonial que decretaba la delgadez y rasgos europeos como indicadores de valor y belleza de las mujeres, declaraba la guerra a mi cuerpo de muchas maneras. Y yo me sentía gorda, chaparra y fea. El caso es que con ese médico bajé de peso, pero tras dejar la dieta volví a subir un poco más de como estaba antes. Después siguieron muchas dietas, decenas, y subí bajas innumerables. Por décadas incluso fui a clínicas de gordura. De joven no me gustaba verme desnuda ante el espejo y en la intimidad siempre quería la luz apagada. El no sentirme bien con ninguna ropa me llevó a quedarme en casa muchas veces en vez de ir a fiestas, celebraciones o a eventos deportivos escolares donde había que usar ropa ajustada o shorts y yo buscaba pretextos para no ir. Quizá te parezca frívolo a ti que me lees, pero para mí fue doloroso. Me perdí momentos importantes de mi juventud. Mi lucha con la báscula por ese parámetro de belleza impuesto. Tenemos la visita y permíteme. Vamos a continuar. Me perdí. El sentirme bien conmigo, con ninguna ropa, perdón, el no sentirme bien con ninguna ropa me llevó a quedarme en casa muchas veces en vez de ir a fiestas, celebraciones o a eventos deportivos escolares donde había que usar ropa ajustada o shorts y yo buscaba pretextos para no ir. Quizá te parezca frívolo a ti que me lees, pero para mí fue doloroso. Me perdí momentos importantes de mi juventud. Mi lucha con la báscula, por ese parámetro de belleza impuesto, impactó en muchos aspectos de mi vida, incluso en mi salud física y emocional. Página 25. Yo ignoraba entonces que cargaba con un estereotipo de belleza que un orden de género ha implantado en las mujeres como una manera de someterlas y disciplinarlas, para que nos desgastemos tratando de llegar a esos parámetros imposibles en vez de ocuparnos de asuntos más profundos o de ver cuál es la verdadera opresión. El estereotipo puede cambiar de sociedad en sociedad, pero es una forma de controlarnos, incluso mantener nuestra autoestima a raya. Uno de sus elementos es el desprecio social a la gordura, sobre todo de las mujeres, o gordofobia, pues a los hombres, al menos heterosexuales, no se les exigen los mismos estándares, ya que ellos justifican su presencia en el mundo patriarcal de otra forma, no siendo bonitos o delgados. Yo no era alta ni flaca, ni rubia o con piernas estilizadas y largas, como las chicas de la televisión y las revistas con las que crecí, y como a la mayoría. La publicidad adiestró y disciplinó mis gustos hacia la belleza hegemónica, blanca, delgada. Vivía en un país de mayoría de personas morenas y yo era una chica mestiza, bajita, con piernas rollizas, chaparreras, con sangre indígena, española y negra,
como muchas personas en este continente. Las personas morenas en la televisión de mi infancia eran casi exclusivamente paisaje humano, personal de servicio o víctimas. Los hombres morenos eran obreros, campesinos, policías, jardineros, empleados de bajo nivel. Las mujeres morenas, amas de casa con delantales baratos, secretarias, meseras, trabajadoras del hogar o mujeres indígenas, todas siempre atendiendo a hombres y criaturas. Y había una casi total ausencia de personas afrodescendientes. Recuerdo en mi niñez escuchar comentarios racistas de conocidos o parientes que solían referirse con desdén a las personas prietas o con admiración a las personas güeras, rubias o de ojos azules que me hacían sentir menos por haber heredado rasgos indígenas de mis dos abuelos y de mi papá, como los ojos almendrados y el cabello azabache, lacio y grueso, y ser una niña rellenita. Y lo que me pasaba a mí en mi infancia y adolescencia continúa pasando. En 2007, el 20.2% de la población mexicana de 18 años y más declaró haber sufrido discriminación en el año anterior por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. Continúo mi historia. No me gustaba ser tan bajita, tener los ojos tan negros o el cabello lacio, sin esos rizos tan deseables, o ser piernuda. Así que en distintas etapas de mi vida sentí la urgencia de recurrir primero a trucos inofensivos, como ropa oscura para estilizar las piernas, y luego otros cada vez más caros, incómodos e invasivos. Luces en el cabello y tintes para aclarar mi tono natural, lentillas de contacto de color claro, fajas apretadísimas, tacones altos o tratamientos cosméticos dolorosos con el ánimo de bajar la grasa, con la vana e ilusa aspiración de parecerme más a ese ideal de belleza. Sin embargo, lo que más me dolía de mi aspecto era lo que reflejaba la báscula. Fue una sombra que opacó momentos importantes en mi vida y dediqué demasiada energía, tiempo e ilusiones a tratamientos que prometían disolver los kilos y mi inseguridad. Entonces, no me preguntaba por qué quería lucir de cierta manera. Solo aspiraba a encajar en el modelo, sin cuestionarme si el modelo podía estar mal, si los tacones que me estilizaban las piernas eran los mismos que me impedirían correr para escapar de un atacante en la calle. Tampoco me cuestionaba mis privilegios de clase o de blanquitud. A fin de cuentas, soy morena clara, en un país de herencia colonial que, en la misma época en el que el feminismo nacía en Europa, clasificaba aquí a las personas en castas, de acuerdo con su proporción o ausencia de sangre española y color de piel. Contradictoriamente, la seguridad que me faltaba en lo físico me sobraba en lo intelectual. Estudiar fue un privilegio posibilitado y alentado por mis padres, especialmente por mi mamá, una ávida lectora y una mente inquieta que siempre estaba aprendiendo algo nuevo, a la que le gustaba enseñarnos poemas y que en las comidas nos ponía a aprender el significado de una palabra nueva del diccionario cada día. Mi mamá logró ser la primera mujer profesionista de su familia, con muchos sacrificios y grandes esfuerzos, pues provenía de una comunidad donde el grado máximo de estudios era cuarto grado de primaria. Ella, pese a que debió abandonar el nido familiar para poder estudiar, tuvo buena estrella y una historia atípica, pues por un lado, su gran impulsor fue su papá, mi abuelo indígena mixteco, y no solo su mamá, una mujer muy blanca de Jalisco, que se casó con él, creo que como última opción al ser una joven algo quedada, es decir, ya no tan jovencita como solían casarse entonces. Mi mamá tuvo una tía viuda con la que se fue a vivir a la ciudad, que la acogió como una hija y no la explotó como a tantas otras chicas provincianas en su situación. Tuvo el empleo y aprecio de muchas maestras de la preparatoria y maestros universitarios, y logró así
acumular y conseguir un puntaje casi perfecto en su licenciatura y su maestría en Derecho. Y seguro algo saqué de ella, pues, como a mi madre, siempre me ha fascinado aprender y entender, y también he tenido grandes maestros y maestras a quienes les debo mucho, como mi adorada Patti Zárate, que nos enseñó el amor por la literatura y la lengua castellana, o la maestra Mabel, que hacía de la química orgánica la materia más fascinante. Gracias a la confianza que paradójicamente sí tenía en mi capacidad intelectual y con el apoyo de mi mamá y de mi papá, logré sueños, como concursar y ganar las prestigiosas becas Ford McCarthy Fulbright García Robles, que me permitirían estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York. Posteriormente pude desarrollarme como consultora política independiente, profesora universitaria, conferencista y comentarista en medios. Pero no era suficiente para sentirme plena y feliz. ¿Y esto qué tiene que ver con el sistema patriarcal y el feminismo? Pues mucho. Permíteme seguir un poco más con la historia. Recuerdo la sensación de alegría, contaminada con vergüenza que sentí el día de mi boda. Ese vestido color perla que intentaba disimular un cuerpo que no se parecía al de mi fantasía, que contravenía los cánones de la belleza e imaginarios dominantes sobre el cuerpo que me imponían las revistas de novias. En el fondo, me avergonzaba tanto como me veía, que nunca puse una foto de la boda en nuestra casa. También es cierto que amaba a mi esposo, al que había conocido tan solo un año antes por internet y cuya pluma, personalidad e inteligencia me habían cautivado. Y estaba feliz de finalmente casarme. Había empezado a sentir la presión social patriarcal desde los 25 años, cuando varias amigas ya estaban casadas mientras yo iba a estudiar mis posgrados al extranjero. Así que la boda había sido un cierto triunfo en en mi cuento de hadas personal, una manera de ponerle palomita verde a la lista de cosas que el patriarcado nos dice que las mujeres debemos hacer dentro de los mitos del amor romántico. Pero la realidad es que no me sentía bonita, no me valoraba lo suficiente y tampoco era buena para dirimir conflictos, para construir soluciones mediante el diálogo, pues fui una niña consentida, siempre algo inmadura. Todo esto pasó en mi matrimonio y en mi vida de varias maneras. Por si fuera poco, la opresión patriarcal, obvio, no solo marcaba su huella en mí. Mi esposo, educado también en un sistema que le decía que él tenía la obligación de ser el proveedor y el exitoso, y yo, la señora D, quizá no supo en ese tiempo cómo lidiar de buen modo con mis éxitos profesionales y mi personalidad perfeccionista y controladora, estilo que seguramente se reforzó también con el hecho de que tuve que aprender a destacar en un mundo de hombres, con reglas elaboradas por hombres, en salas de trabajo donde con frecuencia yo era la única mujer. Obvio, estoy simplificando, pero en síntesis hubo agravios, hubo dolor. Ambos nos lastimamos, a pesar de lo enamorados que estábamos al casarnos. Así, el día que me sentí más fea y desolada fue cuando él salió por la puerta 10 años después y me quedé en casa con nuestro niño de 6 años. Me sentía sola, desamparada, fracasada, avergonzada incluso. Y eso, que a mí me fue bien porque no tuve que salir corriendo de un hombre que me golpeaba, ni tuve que dejar mi casa o bajar mi nivel de vida, como les pasa a tantas mujeres que se separan o divorcian. Al menos mi independencia económica, cultivada desde muy joven, cuando empecé a ganar dinero mientras seguía estudiando, y que nunca pensé abandonar, ni casada, me salvó de esa otra catástrofe post-divorcio que tantas viven, depender del hombre que ya no las ama para sostener su vida material. Me tomó mucho tiempo encontrar las herramientas que finalmente me ayudaron a quitarme el peso de encima, tanto el real como el de mi cabeza. Terapias psicológicas de distintos tipos, meditación, yoga, lecturas, sesiones de sanación, un camino espiritual, pero también apropiarme del feminismo como forma de vida para recuperarme y sentirme libre y feliz, sentirme más contenta con mi cuerpo, más sana con la convicción de que no tenía que seguir
rigiéndome por imposiciones diseñadas para el placer de otros. Había empezado antes con pequeños actos cargados de simbolismo, como deshacerme de las mechas decoloradas, del cabello y lentes de contacto verdes, regresando a mis colores naturales. Pero estar en un cuerpo tan pesado realmente me pesaba en varios niveles, no solo en el plano físico. A la larga tomé una decisión radical, una cirugía bariátrica que me quitó 1 metro de intestino y me dejó un estómago 70% más pequeño. Tenía poco más de 40 años, perdí casi 40 kilos en poco más de un año y medio y conforme perdía peso por otros caminos, seguía quitándome de encima velos y creencias dañinas y falsas. Fue cada vez más claro que la causa de mi incomodidad y mi tristeza siempre había estado alojada en mi cabeza en virtud de todo un sistema, un orden de género que me había inyectado y reforzado ese miedo a no encajar, a no ser amada por no cumplir con el mandato de ser bonita, ser tierna y tener como aspiración suprema ser buena madre. Un sistema patriarcal que es racista, androcéntrico, es decir, un sistema diseñado por el varón heterosexual no racionaliza, perdón, no racializado, jefe de familia como eje y medida de todo, sus necesidades y puntos de vista al centro de la lengua y de la cultura, mientras que las mujeres, su sexualidad y sus necesidades materiales o emocionales y todo lo femenino quedan en un plano secundario, periférico, y son percibidas como de menor valor. Un sistema que mandata que los cuerpos de las mujeres existen para el disfrute y privilegio de la otredad, no para sí mismas, y para la reproducción. Un sistema que promueve una masculinidad hegemónica, que lleva a muchos varones a demostrar hombría mediante fuerza, agresión, protagonismo sexual y o éxito económico, que minusvalora otras maneras de ser hombre. Debo decir que la claridad feminista de por qué debía apropiarme de mi cuerpo para mí misma y para mi propio proyecto de vida me llegó ya de adulta, aunque creo que la semilla feminista estaba en mí desde adolescente. Recuerdo que, más allá del tema de la gordura, siempre sentí un malestar, una especie de sensación de estar pisando un suelo resbaladizo, algo que no sabía cómo nombrar, pero que intuía que tenía que ver con mi condición de mujer, como sentir desde los 12 años la mirada lasciva de varones. No conocía yo esa palabra entonces, pero sentí el peso de sus ojos lujuriosos recorriendo mi torso, como queriendo desnudarme con su mirada insistente, incomodándome. Hombres de todas edades, clases sociales y colores, desde mis compañeros de sexto grado hasta el profesor de educación física, señores que visitaban mi casa, el señor que vendía elotes o el policía de la esquina, todos mirando con mayor o menor desparpajo mis senos que aparentaban ser de adulta, aunque solo era una niña que se había desarrollado mucho en ese último año. Me producía malestar, pero no sabía articularlo. No me gustaba, pero no me atrevía a mencionarlo. Un año antes, tenía 11 años, mi mamá me había dicho que no quería que usara más esas blusas. Yo me molesté y no entendía qué tenía de malo ese pedazo de tela elástica que dejaba descubiertos mis hombros y mi ombligo. Y ella dijo algo como, estás empezando a crecer, mejor así. No entendí, pero hoy sé que ella solo quería protegerme del mundo donde yo era un objeto de deseo sexual, pese a ser una nena. Mi padre, debo decirlo, fue en muchos sentidos un patriarca bueno, un esposo y padre afectivo y generoso que jamás me puso una mano encima. A mis hermanos sí les llegó a pegar en alguna ocasión y hoy lo veo claramente como resultado de su socialización de género que disciplinaba a los varones con la fuerza física. A mí, su hijita amada, me dio cariño, apoyo y siempre sentí que procuró mi bien y mi felicidad, aunque a veces chocábamos, al parecer porque teníamos temperamentos similares. Mi madre, una mujer amorosa, brillante, con una gran relación de pareja,
y un proyecto de vida común con el esposo que ella siempre ha visto como elección y no como obligación, y al que amó profundamente. Eso fue un enorme privilegio en una sociedad donde tantas niñas viven en entornos poco amorosos o hasta violentos. Otro gran privilegio fue que nunca me dijeron que yo, por ser niña, no podría estudiar. Jamás declararon, como a tantas niñas, que no valían para nada, que era un estorbo, o que solo serviría para tener hijos o cuidar a su marido. Jamás me obligaron a servirles a mis hermanos o a ayudar en casa más de lo que les exigía a ellos. No, me animaron a superarme, a pensar en grande. Tenía los medios y no los escatimaron en mí. Alababan que fuera buena alumna y me apoyaron para estudiar. Eso sin hablar del privilegio de tener siempre comida en la mesa, medicinas, ropa, un techo estable y esparcimiento. A pesar de tantos privilegios, siempre me sentí un poco en desventaja frente a mis hermanos, todos hombres y mayores que yo. Sentía que gozaban de más libertad. Por ejemplo, de niña, cuando íbamos a visitas familiares, ellos usaban pantalones o shorts, camisa o playera, zapatos negros y acaso gel en el cabello, mientras yo llevaba un vestido abombado con un lazo en la cintura, calcetitas, zapatos blancos, trenzas, moños y una ropa mucho más incómoda para saltar y correr y más fácil de ensuciarse. O en las comidas familiares, mi papá, sin proponérselo, se dirigía y hablaba más con ellos que conmigo de los temas que a él le interesaban. A mí se limitaba a hacerme un cariño en la mejilla, ya de mayores su horario de llegada, cuando salían, eran más laxos. En cierto modo, cuando se habían graduado, formaron un negocio ellos juntos, en el cual mi papá invirtió y a mí no me invitaron a participar. Sé que era una niña muy privilegiada, pero aunque parezcan insignificantes, esas cosas me afectaban. Se daban porque yo era mujer, aunque nadie lo admitiera explícitamente. En la universidad sufrí un intento de violación y nunca me atreví a decírselo a mis padres, pues en el fondo me sentía culpable de haber sido yo quien invitó al tipo a pasar a mi casa, donde no había nadie más a altas horas de la noche. Él dijo que solo quería pasar al sanitario, pero si lo hice fue porque me sentía algo obligada, dado que él había tenido la amabilidad de ir a dejarme a mi casa a altas horas de la noche, tras una fiesta fallida, de la que salí enojada por una pelea con un chico que originalmente me había invitado. Fueron nociones en defensa personal y escape. Había tomado un curso reciente, las que me ayudaron a escapar ilesa. Por cierto, fue en la universidad cuando tuve mi único gran conflicto con mis papás por un chico. Ese sí, mi novio, del que estuve muy enamorada. No solo les molestaba que usara un arete o que estudiara filosofía, pues ¿de qué van a vivir dando por hecho que la responsabilidad en caso de formar una familia sería de él y no compartida por mí, pese a tantas alabanzas por ser la más inteligente? Lo que más les desagradaba, creo, era que tuviéramos relaciones sexuales sin casar. Estamos hablando del México urbano de 1990. En ese tiempo, la virginidad era algo que socialmente todavía se veía como algo valioso. Claro, en las mujeres, y en algunos círculos aún había un fuerte estigma de no serlo. Durante mucho tiempo, en mi adolescencia, por preceptos católicos en los que creía, quise llegar virgen al matrimonio y por eso me esperé y me esperé. La religión y la espiritualidad fueron muy importantes para mí en esos años, pese a vivir en una familia totalmente laica, donde ninguno de mis hermanos hizo la primera comunión y nadie iba los domingos a misa. La religión fue un proyecto personal mío que descubrí a los 13 años. Incluso creo que fue una especie de afirmación identitaria respecto a mi familia, y como en todo lo que hago, me metí hasta la cocina. Estuve en círculos bíblicos, grupos juveniles cristianos, incluso estudié algo de latín en la Universidad Pontificia, no sin sentir cierto resquemor al recordar el aforismo, mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin. Y hubo épocas en que comulgaba a diario. Pero vuelvo a la virginidad.
Si yo no tuve sexo de adolescente, no fue tanto por el miedo a la reacción de mis papás o al qué dirán. Fue un acto profundamente reflexionado y elegido. Quería preservarme para aquel hombre que yo amara y que me amara incondicionalmente en una relación de ambos profundamente conectada con Dios. Hasta que un día tuve una fuerte crisis de fe y entre otras cosas que terminaron por desencantarme fue que casi todo en la religión católica estaba centrado en los hombres, que no había mujeres en el sacerdocio. Si las hubiera, si las hubiera habido, quizás yo habría acudido a ese llamado tan fuerte, sentía un llamado espiritual. Me parecía injusto que a la que siempre señalaban como la culpable del pecado original fuera la mujer, Eva, que lo único que quería era acceder al conocimiento, que fuera castigada por ello, condenada a parir con dolor, y que el glorioso papel asociado a su figura femenina más importante era solo y exclusivamente por ser madre. Pero esos eran los debates doctrinarios abstractos. Lo que no fue abstracto es un episodio que recuerdo con claridad. Sucedió un domingo, al final de un retiro espiritual. Yo tenía 16 o 17 años. Un sacerdote cincuentón, alguien a quien yo antes veía como un gran ser humano y de quien buscaba guía en mi camino espiritual. Durante el sacramento de la confesión, me pidió detalles de dónde me había puesto la mano el noviecito en turno, si me había metido la lengua al besarme, si había manoseado un seno, si él se había tocado y no sé cuántos detalles más. Me dio asco. A partir de allí empezó mi crisis de fe que duró varios años, y conforme el fundamento de la religión institucional terminaba de venirse abajo, iba sintiendo un vivo deseo de experimentar el sexo. Por eso, un buen día, le dije a mi mejor amigo, y a quien me uní gran confianza y además era guapo y yo secretamente amaba, que me ayudara a dejar de ser virgen. No le dije, porque quizá no habría podido enunciarlo, que a mis 21 años la virginidad, antes tan valorada, se había vuelto una carga pesada, un lastre a mi libertad. Para mi sorpresa, él se mostró ofendido por mi petición. Quiero pensar que era porque en el fondo estaba un poco enamorado también, enamorado de mí también, y que mi moción le pareció demasiado fría y calculada, y muy poco romántica. Desde la niñez nos han machacado tanto la idea del amor romántico, del enamoramiento, de que es el varón quien conquista y que las mujeres debemos vernos bellas, portarnos lindas para seducir, y que mi manera de abordar el tema lo mortificó. Pero al paso del tiempo nos reconciliamos, empezamos a ser novios e hice por primera vez el amor de una manera libre, amorosa y segura, pues incluso nos dimos tiempo antes de ir al ginecólogo y comprar píldoras anticonceptivas para mí y condones para él. Eran tiempos en los que la sombra del SIDA se proyectaba como una sentencia de muerte. Esa primera vez, para mi sorpresa, no fue de luces y fuegos artificiales. Tampoco me dolió mucho físicamente, pero para nada representó ese episodio sublime y fundacional que siempre aparece en los mitos del amor romántico acerca de tu primera vez. Incluso, él me confesó algún tiempo después que se sintió desconcertado y un poco ofendido porque en cierto momento de ese primer acto carnal le dije, ¿ya terminaste? Porque ya me aburrí. La verdad no lo recuerdo. A la luz de este episodio creo que elegí bien a mi primer gran amor porque un novio machista con una autoestima baja quizás se habría puesto violento ante ese comentario en pleno acto sexual. Liberarme del peso de la virginidad fue fantástico para mí. Estaba feliz y fui afortunada por descubrir el maravilloso goce del sexo con amor. Empezamos a dormir juntos varias noches por semana, aprovechando que él vivía solo y que mis papás se habían mudado de país y yo vivía únicamente con el último hermano soltero en la casa familiar. Eso sí, sin hacer ostentación de ello, pues entendía que mis papás eran de otra generación. Así que guardábamos las formas, diciendo que me iba a dormir a casa de mi mejor amiga
o que se había organizado una excursión de fin de semana con amistades de la universidad y cosas así, hasta que un día se enteraron y ardió Troya. Querían que terminara la relación, que dejara todo y me fuera a vivir con ellos a Guatemala, donde mi papá trabajaba en ese momento. Yo me sentí herida por su reacción. Me pareció injusta y desaprobada. Pensé que únicamente tenía que ver con el hecho de que era mujer. Yo no tenía aún los elementos feministas para denominarla una reacción patriarcal y sexista. A mis hermanos, con toda probabilidad, no les habría intentado poner semejantes condiciones, pero sentirme tratada injustamente por quienes siempre me habían dicho que yo era súper inteligente y que valía mucho, que podía hacer lo que yo quisiera, vigorizó mi fuerza y manifesté mi negativa a ser disciplinada por el ejercicio responsable de mi sexualidad. Ni terminaría con el novio, ni dejaría mi universidad por irme a vivir con ellos a otro país. Tampoco me casaría, y esto viene a cuento porque mi amoroso novio de 23 años, en cuanto se enteró, se presentó con un anillo de compromiso para tratar de resolver la situación, pero no quería verme obligada a casarme a los 21, incluso con el hombre que yo amaba, pues habría sido una imposición y no una elección mía. Antes preferiría irme de la casa familiar. A la larga pudimos hablar. Se calmaron los ánimos y mi papá me pidió que no me fuera, a cambio de que durmiera todas las noches en casa. Accedí a regañadientas, porque no quería romper con mi familia, así que ellos se hacían de la vista gorda cuando yo me iba el fin de semana y no hacían muchas preguntas. A los 21, todavía no era feminista declarada, pero tenía nociones. Mis primeros pasos hacia el feminismo los recuerdo a los 15 años, cuando mi madre me dio a leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, uno de los referentes más importantes del feminismo de la igualdad. Lo leí y no entendí muchas cosas en aquella primera lectura, pero afianzó mi idea de que el mundo así organizado, con los hombres primero y nosotras en segundo plano, definitivamente no solo no me gustaba, sino que de alguna forma, no sabía cómo, iba a contribuir a cambiarlo. Luego, ya siendo joven universitaria, leí la revista mexicana FEM y años después, junto con varias mujeres, formamos una consultoría especializada en campañas políticas de mujeres, donde yo les hacía estudios de posicionamiento, les daba entrenamiento de medios y asesoraba el branding político, pero era desde una perspectiva feminista, políticamente bastante light, para ser franca. Hoy haría muchas cosas distintas. Posteriormente, gracias a la invitación de Tere Evia, también formé parte del Consejo Ciudadano para promover la participación y derechos políticos de las mujeres en InMujeres de México y más tarde del colectivo Mujeres en Plural. De regreso a mi pasado, tras mi separación, la vida me volvió a sonreír. Me divorcié amigablemente haciendo uso de mis herramientas de autoconocimiento, de autocuidado, con una autoestima fortalecida. Un año y medio después, me volví a enamorar de un hombre inteligente, culto y encantador, y por un tiempo todo fue perfecto, o casi, porque la convivencia de las familias reconfiguradas es todo un reto, y por un momento pensé que una sorprendente hostilidad entre mi hijo de 8 años y mi novio de 45 sería insalvable. Afortunadamente no fue así, y hoy mantienen una muy buena relación, pese a que él y yo ya no somos pareja. Ahora bien, con la renovación de mi cuerpo, vinieron las ganas de reinventarme. Busqué volver a la ciudad de mi infancia y adolescencia. Mi trayectoria, mis raíces y un candidato ganador a la gobernatura que creyó en mi trabajo me abrieron esa oportunidad. También influyó que mi ex esposo apoyó mi decisión, a pesar de que implicaba que nuestro hijo ya no viviera en la misma ciudad que él, lo cual me salvó felizmente de un litigio en materia familiar, como el que se enfrentan muchas mujeres en situaciones semejantes. Mi novio también me apoyó, pero su vida estaba en la Ciudad de México, y aunque intentó venir a Oaxaca y empezar un proyecto aquí, las cosas no le resultaron favorables, y a la larga se regresó a la Ciudad de México y terminamos la relación, lo que me causó una tristeza muy grande. Leemos el último párrafo.
recibí con emoción la invitación a ser secretaria ministra de las Culturas y Artes. Me extasiaba la posibilidad de apoyar la creación artística y cultural y promover y salvaguardar la diversidad cultural de Oaxaca, mi tierra, estado mágico de México. Por un tiempo todo fluyó estupendamente, pero pronto vendrían nuevos retos. Hasta aquí terminamos de leer el segundo tercio de la introducción. Gracias por estar aquí. Hazte para acá, por favor, para que te veas aquí en pantalla. Sí. Está Lili Valerio. Aquí estamos. Hola, Vamos hola. a También se ver. conectó Yolanda, no sé si. Yolanda. Ah, Yolanda se conectó, sí. sí, por aquí anda. Y Ana contestó que estaba en un vuelo. Ok, perfecto, ok. Entonces, de aquí, ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Y no les escucho. ¿Ya? ¿Hola? No las Sí, sí, escucho. sí se oye, yo sí te Ya. escucho. Ya, ok, ahora sí, aquí estamos. Tú tomas este, ok. Yo tomo este. Muy bien, Hola, ya chicas, se ¿nos escucha. escuchan? Ahora sí, aquí estamos. Bueno, ¿qué fue lo más interesante que viste por aquí, Lili? Híjole, pues su historia de vida, o sea, cada cosa que iba contando, sí, sí fue como que, wow, desde dónde viene, la familia, que su mamá, pues de Jalisco, me imagino que pues muy diferente al papá que decía que por ahí era de Oaxaca. Y pues cómo fue creciendo, súper bendecida porque tuvo esas dos becas de las que contaba. Sí me iba platicando obviamente de sus privilegios, y cómo fue descubriendo ella pues esas represiones que a veces uno pues puede repasar su vida y dice, no, yo no he vivido nada así, pero pues conforme iba escuchando su vida, yo también repasaba la mía y decía, ah, sí, yo también por aquí tuve varias anécdotas, este, pues lo que comentaba por ahí del sacerdote, nunca me ha tocado algo así, pero es cierto, o sea, cómo a las mujeres nos pasan muchas cosas y pues se van quedando ahí. Y bueno, ella al menos pues lo escribió en un libro y de alguna manera lo visibilizó, que dijo, oye, esto también me marcó y pues la marcó con la fe. Entonces, muy interesante. O sea, me hace a mí también hacer un pasaje de la vida, y ir reconociendo eh, o viendo similitudes de, oye, sí es cierto, aquí yo me puedo detener a ver, eh, pues, qué ha definido ciertas etapas. Y qué triste, ¿verdad, Liliana? Interesante. Porque hablando de la religión, la fe era algo, o la religión era algo que no se vivía en su familia y fue algo que ella fue a buscar sola y que lo vivió realmente de corazón. Exacto, Que que decía después que una eran... persona, un hombre, lo haya tenido que dejar, ¿verdad? Ujú. Ah, finalmente, parte de lo que se demuestra a veces con relación a la espiritualidad es que sí, a veces el camino religioso nos puede conducir a un desarrollo espiritual, pero no es necesariamente, y aquí Ni tenemos un el claro único, ejemplo. no Sí, o es el sea, no es el único. único camino tampoco. Exacto. Y lo más, desde mi experiencia, me atrevo a decir que la parte espiritual nuestra, de hombres y mujeres, es la parte espiritual y no tiene que ver con la religión o con la práctica de una religión. Exactamente. Y tiene que ver con la idea de quién soy, quién quiero ser. Sí, y tiene que ver con el dominio y la creencia de cuál es esa relación con eso más grande, como parte fundamental. Mientras estuve leyendo, ando media atareada, por eso anduve con la lectura un poquito más quebrada que en otro momento, pero sí, creo que parte de lo que nos platica Ana de su recorrido con la reconciliación con su cuerpo es algo muy fuerte, porque de algún modo, en mayor o menor medida,
todas hemos caído o me voy a pintar el pelo para verme más bien, o me voy a o me voy a algo que no nos gusta de nuestro cuerpo y estamos con ese disgusto constante buscando una aprobación externa. Y es porque le damos demasiada importancia al cuerpo. Sí, yo creo que tienes que tener mucha confianza en ti mismo, ¿no? En lo personal, por ejemplo, yo les puedo compartir que yo tuve hace 20 años un problema de salud que fue una parálisis facial, estaba yo embarazada, entonces fue una parálisis facial que casi fue como una mini embolia, decía el doctor. Yo estaba embarazada, no me inyectaron ni nada por protección a la bebé, entonces mi parálisis quedó muy marcada, ¿no? Y yo trabajaba. Llegó el momento de regresar de mi incapacidad a trabajar y yo pude haber dicho, ¿sabes qué, amor? Mejor me quedo en la casa, ¿no? No quiero ir porque mi trabajo es de involucrarme con mucha gente, hablar con mucha gente y todo. Me pude haber quedado en casa, pero te armas de valor, ¿verdad? Y dices, yo estoy segura de mí misma, confío en mí misma y todo va a salir bien. Entonces te vas y a lo mejor puede haber comentarios, a lo mejor puedes escuchar, pero pues lo tienes que dejar a un lado y confiar en ti misma y avanzar. Sí, definitivamente que sí. Me fui cuando ella decía que sentía sobrepeso, que hizo cirugías y todo esto, pero yo creo que primero está el pensar en uno mismo, que yo creo que fue lo que hacemos muchas, ¿verdad? Y el apoyo de los que están cerca de ti para salir adelante. Sí, hay algo que ella comenta sobre la parte que nos habla del rol de la mujer desde siempre, desde Eva, que nos habla de Eva. Hay una parte que no incluye en el libro, que después platiqué con ella, y es que en el Génesis, capítulo 2 y 3, que es lo que se refiere justamente a Adán, a Eva, etc. En el capítulo 2 hay una partecita hay un párrafo que dice que Jehová puso en sueño profundo a Adán. En ese sueño profundo saca una costilla, forma, bla, 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 Eva, el jardín del Edén, el árbol del conocimiento, la. Ana hace referencia a que Eva era alguien que buscaba el conocimiento y por andarlo buscando, wow, por culpa, Es ¿cómo la se culpable, la la culpable? culpable. Bueno, hay una característica que a mí me dio por estudiar y verificar de manera más puntual sobre qué ondas con esto, ¿no? O sea, yo también pienso que es una injusticia, ¿no? De algún modo también lo siento así. Y dije, ¿qué ondas con los castigos? ¿Quién tiene más castigos en la salida, en la expulsión del paraíso? Ok, el hombre tiene dos. Salir del paraíso, esa es una. Y la otra, ganarse el pan con el sudor de su frente. Ella, parir con dolor, sangrar cada mes y enseñorearse del marido. Esa tren no la menciona y esa tiene un significado muy profundo que venimos cargando, creo que muchísimas mujeres por muchísimo tiempo, y es algo que no es tan fácil, una, de observar, dos, de entender que esto sucede todavía y que de algún modo está presente. Y enseñorear significa ser propiedad de. Y está en la Biblia. Señorías. Caray. No sabía. Porque no se escucha, ¿no? O sea, No, porque Claro, esa parte es no, la que no, menos oímos. exactamente no. O sea, porque hay que preguntar, o sea, esta parte de no es solo proveer. Si vemos en la historia, por lo menos este aspecto, vemos que efectivamente el dominio y control de lo económico de una mujer lo tomaba un hombre, porque eran los matrimonios cuando eran arreglados para asegurarse de generar más fortuna, sí, pero quien administraba los bienes de ella era el marido. Y si no era el marido, era el hermano. Y ahí viene la onda. Y hay ocasiones en que en este mundo tan moderno, resulta que hay muchas mujeres, que ni siquiera saben cómo tramitar una tarjeta de débito. Y sí, es cierto. Sí, y de estas ¿y cómo sé que hay mujeres que no las, porque lo he visto en mis pláticas a lo largo del estado de Tamaulipas, viajando como capacitadora, y de estas ¿de veras puedo tener mi tarjeta de débito? Y de estas Sí. sí,
Y es Ujú. tan fácil como ir al Oxxo a cosas. En el Oxxo pueden darte tu tarjeta La SPIN, ¿no? O sea, spin, exacto, es tan fácil. Sí, sí, es bien y de estas impresionante. vaya, esa apertura de esa frase en particular creo que ha sido una cuestión que no hemos terminado de limpiar o de purificar en la conciencia de hombres y de mujeres. Y que creo que debe estar más en la conciencia de las mujeres. Porque desde el momento en que está dicho, el que paga, decide, ¿no? Si me explico, Sí, entonces Sí, yo creo ahí, que fue parte del mensaje del libro de Ana, ¿no? sí, Donde decía, ella en el divorcio no sufrió tanto porque estaba preparada, sí, ¿verdad? No la sufrió, como ella mencionó, muchas personas, muchas mujeres lo sufren, pero ella no le tocó, porque estaba preparada para salir adelante. tuvo esa previsión, pero ¿cuántas otras no hay que tal vez aquí en este grupo de nosotros de algún modo hemos transgredido a la tradición de que pues, para qué estudias, te van a mantener? Sí, bueno, que yo decidí no casarme o ser mamá, pero igual, igual es algo que muchas mujeres profesionistas, que lo vi mucho con maestras de los institutos tecnológicos, con alumnas de los tecnológicos, donde de estas de que están con una presión cañona porque la presión de la familia, porque le están diciendo para qué estudias si te vas a casar y te van a mantener. ay, bueno, fuera, De hecho, que así de sencillo fuera. no, gracias. Nos Sí, mantenemos solas, chicas. De hecho, fíjate exacto. que les comparto lo que en mi casa pasó. Mi mamá fue la Ajá. que, mi papá era el que proveía. Cuando mi mamá pedía algo, oye, ¿puedo? ¿Me das permiso? Yo todo eso lo veía. Y yo, mi mamá, cuando le decía, oye, mi papá le dejaba el chivo en la mesa de la cocina. Entonces una cantidad ya fija semanal. Y mamá le decía, oye, ¿puedo tener un poco más de dinero? ¿Para qué? ¿Qué te falta? El refrigerador está lleno, etcétera. Entonces, yo vivía eso, pero pues era lo normal. Mi mamá, cuando nosotros empezamos a crecer, a las mujeres siempre nos dijo, ustedes van a trabajar, van a ganar su propio dinero y van a ser económicamente independientes, para que nunca estiren la mano. Entonces, yo pues decía, bueno, ¿y por qué mis hermanos no, verdad? Entonces, pues mi papá es mecánico, mis hermanos aprendieron la profesión por herencia y dijo, ellos van a tener esposa y van a tener que responsabilizarse, pero ustedes cuando se casen, si el marido no funciona, no tengan ningún hincapié en decir, ahí nos vemos, ustedes ganan su dinero y se van. Y con esa mentalidad nos crió en el sentido de que van a tener que estudiar, van a tener que tener una carrera. Y así es, desde que empecé a trabajar, económicamente independiente, el dinero mío es mío y el de mi marido también. Así que felices todos. Esa parte del dinero de la familia, de quién provee, quién hace qué, quién hace lo otro, en la formación de educación financiera que tengo, que es la de filosofía de Robert Kiyosaki, siguiendo la línea que él enseña, es que en la pareja, ella debe de tener su dinero, él debe de tener su dinero. Es decir, cada uno debe de tener su propio plan financiero, su propio estado financiero y hacerse responsable de ello. Y en un momento dado, según la tradición y los acuerdos que se tengan, pero el que provee es él. Ella debe de tener asegurado siempre tener el dinero para resolver los gastos de la casa. Y de hecho, bueno, tampoco es necesariamente un modelo a seguir. Robert Kiyosaki y su esposa, ellos decidieron no ser padres de familia y con eso se resuelven también muchas cosas. Sí, Es más fácil. de hecho, no, que no. No, porque tiene una visión muy, muy dura, o a mí me parece muy dura, con todo y que decidí no ser mamá. Decidí no ser mamá porque creo que implica mucha responsabilidad moral, ética, cuánta cosa, no solo financiera. Pero el argumento que ellos dan es, no tenemos hijos porque son un gasto, capricho, Oh, wow. cañón, sí, Oh, wow. es muy fuerte. Pero bueno, esto es cierto de toda esta serie de cosas y creo que la parte de dependencia financiera en particular ha puesto
nos ha colocado en una posición muy particular a las mujeres a lo largo de la historia por esa mención que hay, esa es mi hipótesis, por esa mención que hay en la Biblia, en el capítulo 3, versículo 21, donde ya se explican y se dan los castigos a Adán y a Eva. Y está ese castigo a Eva, donde por designación de Dios, eres propiedad de tu marido. Pues es por eso que decían, por ejemplo, mi mamá, y me imagino que sus mamás también, mi mamá se llama Rosa María López Morales, pero se casaban y es Rosa María López Morales de Villanueva, ¿no? Ajá. Y a nuestras mamás iban al doctor, a donde iban a la escuela y se presentaban así, ¿no? Ajá. De y el apellido del esposo. No sé ahora, pero yo, excepto los que se casan en Estados Unidos, que se ponen el apellido del esposo. Que eso sí es más patriarcal. Ajá, sí, pero aquí yo ya no escucho mucho que alguien llegue y se presente Rosy Villanueva de Celis, por ejemplo. No, ya gracias ¿No? a Dios, perdón que lo diga aquí en este foro, pero gracias a Dios ya no somos propiedad de nadie. Ya no es de Sí, ya no fulanito es. de tal apellido, no. Pero Y antes era, anteriormente la historia era, eres hija de, primero, después esposa de, después mamá de, y cuándo fue la mujer de sí misma. O sea, la historia es hija de, sí. esposa de, mamá de. Sí, Fíjense cuando que se le les reconoce por ella misma, ¿no? les comparto que cuando yo igual me caso, mi marido sale de viaje y mi suegra me acompaña con la ginecóloga. Y no, pues el nombre, su nombre, Yolanda Salazar. Y mi suegra contesta detrás de mí, sí, Yolanda Salazar de Torres. Yo volteé a verla y sí le dije, no, no soy de Torres, soy Yolanda Salazar. Uy, me puso una cara. Y cuando ya veníamos, ya que venimos a mi casa, no, hombre, pues me dio toda su historia, siempre igual. Ella tenía su versión, yo tenía mi versión y nos respetábamos, pero me sorprendí que no, no soy de Torres, soy yo mía solamente. Soy mía de Soy de mí. mí. Soy de mí. Y creo que el tener la conciencia, y qué padre que lo mencionas, ¿no? El hecho ya de tener la conciencia es que no soy, o sea, si mantenemos esa costumbre, finalmente si está la conciencia de soy dueña de mí, aunque hayas formalizado tu relación por medio del matrimonio, sigues siendo dueña de ti. Y esto es una gran ventaja, pero también coloca la forma en la que se llevó la dinámica en una disrupción que a mucha gente les molesta, les estorba, porque no saben cómo lidiar con ello. Sí. Hay frases como, chicoteando a la potranca, y es domando a la mujer. De hecho, esta comediante norteamericana, que sale mucho con Jane Fonda, se me olvida el nombre de esta mujer, que es excelente cómica. Tommy, no me acuerdo cómo se apellida, pero es una mujer muy famosa. Ella salía en un programa muy importante de comedia de Estados Unidos y esas comedias eran improvisadas y ella hacía el papel de la esposa de un matrimonio, que era un personaje que hacía con asiduidad y estaban en convivencia algunos hombres y ella. Y entre ellos, alguien le pregunta al que hace el papel de marido, ¿y cuáles son tus 3 propiedades favoritas? Dice, mi perro, mi casa y mi esposo. Y por querer, digo, obviamente que pues, ¿cuáles son tus cosas? Y dice la esposa, el perro y la casa, ¿no? Y alguien le pregunta, ¿y cuál es la que más te cuesta? A la que le pagas más, a la esposa. La reacción de la comediante fue levantarse, mirar al marido, salirse. Wow. Fue el silencio más significativo porque, para empezar, esa comedia era en vivo. Esta historia la han contado, se ha publicado mucho en Facebook, pero era una comedia en vivo. Esta fue una improvisación donde consta grabado de que la gente, entre que no sabía si reírse o echarle madres al hombre, tampoco necesariamente si reírse o echarle porras a la actriz porque se fue,
pero deja ese silencio de algo se Se quebró. quebró, algo se quebró con ese chiste, porque habla justamente, ¿no? De que es propiedad de él. Y bueno, esta es parte de lo que mencionamos con esto. Y pues De ya van a hecho, ser las... Sí, de algo hecho, más, Yoli. sí, nomás comparto esa parte, mi papá sí decía, cuando le pedí a mi mamá, tiene que tener la comida calientita, recién cocinada, y hace cuenta que el sartén a la mesa. Obvio, yo crezco, empiezo a ver otras cosas y mi papá de repente, bueno, mi mamá cocinaba, le decía yo, a mí vámonos, déjale el plato, y que lo meta al micro y ya nos vamos. Y era una vez que mi papá escucha y me dijo muchas cosas, palabras, y luego me dice, es que tu mamá, yo le decía, bueno, es que ella no es de tu propiedad, y me dice, sí, me costó 20 pesos. Ah, chis, ¿por qué? Porque eso me costó la boda. Digo, uy, papacito, te doy 50 aquí en dólares si quieres. Mi mamá se quedó seria y dice, no, 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 espérate, tranquila. Yo, no, o sea, como que es de tu propiedad y todavía te acuerdas de lo que te costó la boda. Siempre me decía eso para hacerme enojar y sí, sí me enojaba. Se me Obvio, enojaba. nunca le pagué los 20 pesos que él decía, pero ellos eran un orgullo y sí, sírveme. Y yo, ay, no, déjalo que él se sirva, si tiene hambre que coma. Ya después mi mamá cambió a mi estilo, mi papá sí, de repente sí me dijo otras palabras, pero se reía. Y ya después decía, no, me decía, ah, qué chaparra esta. Está bien, ándale, llévate a tu madre, me decía. Yo sí, ahorita es mi madre, luego tu esposa, ahí veremos. Pero sí, le costó 20 pesotes. Y lo más cañón es que de algún modo prevalece la idea de que él es el dueño de, como, y cuántos, y van, Génesis son 3, 4 mil años antes de Jesucristo. O sea, son 5, 6 mil años en que está esa idea. Y creo que esto es algo que nos ha condenado a la humanidad entera. Este es mi punto de vista con relación a eso. Y creo que tenemos olvidado dos paráfitos. El primero es el de Jehová puso un sueño profundo a Adán. No hay una sola referencia en la Biblia de que haya despertado. No hay. Despertamos nosotros, Margarita. Nos toca despertar nosotros, efectivamente. Nos toca despertar nosotros y eso hace referencia a la humanidad. Pero también está dentro del sueño de esa, oye, mira, aquí está el castigo. Y ahí está, perpetuándose ese concepto y se ha ido perpetuando. Y todavía hace algunos años en relación con esto, empezando con un proyecto de apicultura, pues nos juntamos varias personas, juntar dinero, que una asociación, esto y lo otro, y viene un matrimonio que se ve muy tradicional, el señor vaquero, muy, muy hombre, ella muy hembra, muy mujer, y pues en la dinámica, pues me dirijo al señor y me dirijo a la señora. Esas de, usted quiere invertir, y él contesta, ella no va a invertir, yo la mantengo. Para mí fue así Ah, como, ¿qué? Porque esto fue hace menos de 10 años. Híjole, ¿qué ondas? Pero bueno, esto es parte de lo que es el proceso y justamente la cuestión es despertar con conocimientos como los que nos comparte Ana, con las acciones que nosotros vayamos, conocimientos que vayamos adquiriendo a través de nuestra experiencia y también el ir compartiendo estas formas de ir rompiendo el mito, desvaneciendo la idea equivocada para emerger con una nueva y mejor posibilidad para todos, no necesariamente para nosotros. Creo que esta cuestión del despertar es para todos. No sé, ¿qué opinen? Ana está con nosotros. No, creo que no Ayer está. estaba no, por meterse en la Sí, se sesión. estaba metiendo, pero Sí. creo que estaba en un vuelo, Lili. Tú la pudiste ver, ¿verdad? sí, por ahí puso que iba, sí, que iba a cambiar un vuelo y estaba abordando, entonces puso, me lo pierdo. O sea, me imagino que ahorita está ahí arriba. Ok, Ya. ok. Bueno, entonces, pues, eh, la idea es reunirnos más o menos estamos viendo ahorita la segunda parte de la introducción, la siguiente reunión
vamos a ver la tercera parte y más o menos por capítulo, por lo denso en que están, aproximadamente serían divididos en 3 para ocuparnos más o menos media hora de lectura y así comentado, yo lo siento bien bonito, bien Sí, padre, ay, bien a mí me dinámico. encanta. A mí me encanta. Digo, y vivirlo aquí enfrente de ti, ojalá siempre pueda estar aquí. A veces andamos corriendo y volando, pero igual las muchachas en la llamada, pero, o sea, se interpreta de una manera diferente. Ok, este Sí, es parte de mi servicio, muchísimas gracias. gracias. ¿Con qué te quedas de esta sesión, Lili? Bueno, para empezar, qué bonito, o sea, la vez pasada no pude venir, que está este espacio y se los agradezco por invitarme. Me quedo con la historia de Ana. También hasta cierto punto, digo, no sé qué tan cómoda se hubiera sentido ella también platicando de, ay, de lo que le pasó y esto y lo otro. Yo sé que es parte de, este, pero bueno, no sé qué tan padre sea estar ahí, preguntándole de, oye, ¿qué onda con el sacerdote ese loco? Este, No, qué genial, ¿verdad? incómodo. Ajá, o señalarle tú te pusiste a buscar la espiritualidad en una religión, ya te diste cuenta que ahí no es, que hay mucha espiritualidad, Ajá. entonces, que pues es la verdad, digo, todos tenemos que aprender, sí me quedo con varias cosas de su camino y pues también ponerme yo a evaluar eh, lo que llevo de vida, y detectar cuáles son las áreas donde ha habido, temas de opresión o desigualdad, que bueno, pues sí hay bastantes. Sí, yo igual, o sea, la historia de Ana, y igual que Liliana, lo que estabas leyendo, ibas platicando de su historia y yo iba a ver a esa edad dónde estaba, a ver qué estaba haciendo y yo qué hacía, o sea, iba relacionándome con eso, ¿verdad? Digo, yo no viví nada de lo que ella habla, yo era chiquita, flaquita, o sea, ni me percibían, yo creo, pero qué feo es vivir eso que ella decía, ¿verdad? Entonces, pues simplemente es estar atenta. Digo, yo soy mamá, tengo hija, entonces, estar atenta para cualquier cosa y mucha comunicación con las mujeres que están cerca de nosotros para ver cómo podemos apoyar. Así Claro. es, Jolie. Nos falta tu opinión, Jolie. Fíjate que me identifiqué mucho con lo que ibas leyendo, esa parte de que eres jovencita, que de repente que tu mamá no te pongas esa blusa. Sí, Yo sí fui delgada, y yo sentía esas miradas. De hecho, en uno de mis trabajos llegué con mi camisa fajadita, muy arregladita, y veía las miradas de mis compañeros. Pues a partir de ese momento me desfajé y no volví a fajarme, y me recogí el cabello, como diciendo, pues también, no me vas a ver arreglada. Mi mamá me preguntaba, me dije, ¿qué pasa? No, mamá, pues ando más cómoda, cabello recogido, y dice, pero tú no eras así. Pero no me podía yo defender porque decía yo, van a creer como dice el libro la vez pasada que leíamos, que estoy loca, que estoy viendo otras cosas, pero no, o sea, es cierto. Entonces me identifico con lo que ella está escribiendo y con lo que vamos leyendo, que en su momento decía yo, oye, pues a lo mejor yo estoy alucinando, porque lo que se les he compartido también, oye, pues el pensar en mí, yo pensaba que estaba equivocada, pero sigo en ese camino, ¿verdad? O sea, yo sí quiero, yo esto es lo que quiero y sobre lo que voy. Entonces creo que no estoy tan errada de mi camino y de decir yo primero yo y después yo. Aquí lo interesante es que si hemos tenido esta experiencia, porque es algo muy sutil, o sea, ¿cómo comprobar que alguien te mira con lascivias? Sí, claro. O sea, no hay manera. Pero la sensación está esa de me escaneó de pies a cabeza, se atoró en esta parte y en esta otra parte, y, y hasta pareciera que es cierta aquella aseveración de que pareciera que con la mirada se toca. Digo, porque en algún momento seguramente sintieron la mirada de alguien donde ingas hasta escalofrío. Sí, O sea, en algún momento, digo, por lo menos un momento de nuestra vida tuvimos esa experiencia con la mirada de alguien. Y espanta, ¿no? Espanta. Y es el de, ¿y cómo lidiar con esto? Y es el de, párale. Habría que buscar la manera de enseñar a las mujeres más jóvenes de, identifica. identifica, detente, el caso que platica
del ride de la persona que le va a agredir, Sí. Sí. o sea, la ayuda, pero mira qué ayuda es esta, ¿no? Ujú. O sea, voy, te ayudo, yo te llevo, pero déjame ir a hacer pipí adentro de tu casa, y adentro de tu casa, bolas. Mira, de esas de tipo, si nos llega a pasar esto, dile, no nos importa si pipí de pie, que use su virtud. Claro. O sea, usa Fíjense tu que virtud de pipí de pie, yo uso la mía Experiencias. cuando yo quiera, porque Ujú. la nuestra son multiorgasmos. les Ay, comparto último comentario. Me acaba de suceder hace como 2 o 3 semanas, estaba yo en la cafetería y adelante de mí estaba una chica y un chavo de un departamento de servicio. La chica se estaba sirviendo, pero en eso yo iba atrás del chavo. El chavo yo vi que se le acercaba y la muchacha así como que medio se quería mover y yo los vi y la vi incómoda y el chavo así como que le hablaba y se reía, ay, que no, la verdad ni puse atención qué le decía, pero sí le digo a la chica, le digo, oye, está muy cerquita de ti, ¿no? Y el chavo voltea a verme y no dijo nada porque era de servicio. Le digo, oye, dale su espacio, le estás invadiendo. Le digo, oye, mija, levanta tu brazo, extiéndelo. Y le pega, o sea, lo toca al muchacho. Le dije, ves, estás invadiendo su espacio, retírate, ella tienes que extender su mano. Y yo le dije, si te molesta, le dije, repórtalo. Le dije, nadie te debe de estar así, de encimoso. Y ya, total, ya me fui a sentar, y al de rato la chica se me acerca y dice, muchas gracias. Digo, no, nada, le dije, nada más que extiende tu mano y si le pegas, pues sorry, ¿verdad? Pero este es mi espacio, no se metan. apoyarnos, ¿no? Sí, oye, felicidades y gracias por tener ese acto de solidaridad con esta chica, porque no es tan Sí. fácil, y muchas veces quienes tienen ese tipo de acoso se sienten solas y no hayan con quien el de... ¿Cómo Ah, decirlo? ¿Lo digo, no lo sí, digo? ¿Qué me va a porque pasar? aparentemente no están haciendo nada, pero están invadiendo el espacio, aparentemente no están haciendo nada, pero están con el tironcito en el pelo o están estirando la ropa, incomodando finalmente. El hecho y había veces lo que me da coraje, ¿de dónde fregados te sientes con el derecho de estar Así es. poniendo, por no decir otra palabra? Pero bueno, el caso es que gracias por este ejemplo que nos diste, porque es una manera de que si nos damos cuenta, sin importar de quién se trate, siendo una mujer, ¿qué pasó, sobrina? Darnos esa posición de aquí está la tía que te está ayudando, aquí está la prima que te está ayudando, qué sé yo, para hacer justamente el acto de sororidad, de esa hermandad entre mujeres, Ujú. que bien nos hace falta, que también nos tenemos que educar con eso. Y por supuesto, también educar a los chavos, ¿no? De esas de, oye, acércate a ver a quién, ¿no? ¿Qué te da ese derecho, no? Acércate a un perro y hasta te va a morder. ¿Sí me explico? O sea, esa forma de que sí tenemos que estar educados con eso, hombres y mujeres. Las mujeres a marcar nuestro límite y los hombres a no te pases el límite. No, enseñarles a que no le pongan el límite. Que él tenga también iniciativa de decir hasta aquí, porque finalmente somos uno y lo que hago y lo que doy es lo que recibo. Y eso es parejo. Y sin más, muchísimas gracias, una gran aventura. Estamos en la segunda sesión y qué padre, vamos avanzando al ritmo que es, del modo en que es, todo es perfecto y pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, Bye, gracias. chicas. Nos Gracias, vemos. Benji. Saludo a la bebé. Bye Gracias, bye. nos vemos. Bye bye.